Las urnas hablaron, el Uruguay se expresó en democracia y libertad. Y esta noche, el Uruguay dijo que la coalición es el proyecto político más votado de nuestro país. Es un momento de alegría, es un momento de profunda alegría y es también tiempo de cambio, tiempo de esperanza. Hoy ganó el pueblo uruguayo, hoy está triunfando la esperanza y ustedes están acá para demostrarlo. Imágenes y sonidos de una noche siempre importante, ocurre cada 5 años. Sí. Fueron las elecciones nacionales, las estuvimos cubriendo en la pantalla de TV Ciudad anoche y hoy estamos abriendo la edición central de MBD Noticias con todo lo que eso dejó. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo te van a ti? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Lo que dejó y que seguramente dure durante muchos días porque, bueno, se prepara la campaña. Se podría decir que hoy ya comenzó la campaña hacia el balotaje, así que tenemos varias novedades en ese sentido. Y claro, porque los comandos o los grupos de personas que rodean a las y los candidatos desde hoy empezaron a encarar reuniones y las instancias de ese tipo van a ser muchas. Por ejemplo, el candidato presidencial Yamandu Orsi y su compañera de fórmula, en este caso Carolina Cose, están reunidos con autoridades del Frente Amplio tras las elecciones nacionales precisamente de este domingo. Este martes, o sea mañana, tendrán un encuentro con el secretariado de la fuerza política en el que comenzarán a definir la estrategia rumbo al balotaje que, recordemos, será el 24 de noviembre. Mientras tanto, la fórmula integrada por el candidato presidencial Álvaro Delgado y Valeria Ripoll mantuvo la primera reunión con líderes de los partidos de la coalición de gobierno. Estuvieron Andrés Ojeda por el Partido Colorado, Guido Manini Ríos por Cabildo Abierto y Pablo Mieres por el Partido Independiente, pero también asistió el diputado Eduardo Lust, que lidera el Partido Constitucional Ambientalista y que no consiguió renovar su banca. Y eso es pie para lo que vendrá, porque estaremos repasando los resultados y todas sus consecuencias también a nivel de los partidos menos mencionados. Ahora, titulares, ¿te parece? Titulares. El espacio 609 del Frente Amplio es el sector con más bancas en el Parlamento y alcanza 9 en el Senado. En el Partido Nacional, mientras tanto, el sector más votado fue Alianza País, que llegó a 4 bancas en la Cámara Alta. El Frente Amplio alcanzó 43,8% de los votos, el Partido Nacional obtuvo 26,9% y el Partido Colorado 16,1%. Cabildo Abierto consiguió 2,5% e Identidad Soberana, el partido liderado por el abogado Gustavo Salle, superó el 2% de los votos y pasó a Cabildo. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que aún no está definida la fecha del debate presidencial entre Yamandu Orsi y Álvaro Delgado. Además, sostuvo que tiene disposición a reunirse con Gustavo Salle, diputado electo y líder de Identidad Soberana. La candidata oficialista a la vicepresidencia, Valeria Ripoll, dijo que en estas elecciones no se puede plantear la manija contra la coalición que hubo durante las elecciones de 2019. Según un sondeo de MBD Noticias, ninguno de los partidos políticos recibió autorización de las personas artistas involucradas en las canciones que se emitieron ayer en los diferentes comandos de campaña. Por determinación del Ministerio del Interior, el partido entre Peñarol y Botafogo de este miércoles por la Copa Libertadores en fase semifinal se jugará sin público visitante. El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, acusó a Evo Morales de disparar en contra de policías que estaban haciendo un operativo de lucha contra el narcotráfico en el departamento de Cochabamba. La centroderecha ha sido la gran vencedora en la segunda vuelta de las elecciones municipales brasileñas, marcando un posible cambio en el panorama político, pensando en las presidenciales del año 2026. Recuerden que también pueden seguirnos en vivo por YouTube y por tvciudad.uy y nos pueden escuchar a través de la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Porque como decíamos al comienzo de la edición de hoy, el resultado de las elecciones nacionales de ayer ha generado una cantidad de instancias, de reuniones que se desarrollan hoy. Diego Martini, ¿en dónde estás? Bienvenido. Martín, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en la huella de Seregni, donde hace ya unos minutos finalizó una reunión entre la fórmula presidencial, encabezada por Yamandu Orsi y Carolina Cose, de esta fuerza política, con representantes del Frente Amplio, Fernando Pereira y Verónica Piñeiro, y con coordinadores de campaña, así que vamos a estar ampliando en unos minutos algunos temas que se trataron.
Y en la otra vereda aparece Martín Duarte, con otras reuniones, pero muy vinculadas a lo mismo. ¿Cómo te va, Martín? Buenas tardes, Martín, Natalia, un gusto saludarlos por aquí. Estamos en el plenario de la lista 404, que va a estar comenzando en algunos minutos con dirigentes de la segunda lista más votada dentro del Partido Nacional, alcanzando aproximadamente 215.000 votos en todo el país y justamente realizando un balance al día después y de cara a lo que va a ser el balotaje el próximo 24 de noviembre. En algunos minutos venimos con todas las novedades. Y ahora análisis electoral con lentes de género. Julieta Núñez Tomás, ¿cómo te va? Martín, muy buenas tardes. Así es, 9 senadoras fueron electas en estas elecciones últimas en el Senado. 23 o 24 está por definirse en la Cámara de Diputados de Representantes Nacionales. Vamos a estar analizando estos números, su impacto, cómo viene estando el desarrollo de las mujeres políticas en nuestro país con la politóloga Nikki Johnson. Otro adelanto, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y la candidata a la vicepresidencia del Partido Nacional, Valeria Ripoll, dan dos visiones en este inicio de la campaña hacia el balotaje. Por eso también, hoy por hoy, además de los dos proyectos del Frente Amplio y de la coalición, aquí hay dos fórmulas, pero sobre todo hay dos candidatos. Y yo creo que el gran diferencial que tenemos nosotros es Álvaro Delgado, que ya ha demostrado su poder de negociación, siendo parlamentario, pero siendo secretario de la presidencia. Sí, también hay que pensar en sectores progresistas de los partidos tradicionales que probablemente no estén tan de acuerdo con votar a Delgado con Ripoll para ser presidente y vicepresidenta. Pero eso hay que analizarlo con cuidado, en este mecanismo republicano que tenemos de poder convivir todos en una casa común y luego elegir al presidente como ayer en una fiesta democrática. Y hablando de analizar, en un ratito estará Eduardo Botinelli en la edición presente de MBD Noticias Central, justamente para hablar de lo que dejó la elección nacional, o de lo que dejaron las elecciones nacionales de ayer. A propósito de eso, mañana estarán comenzando los escrutinios departamentales. También está previsto, naturalmente, que en las próximas horas se incluya el conteo de los votos observados luego de una jornada electoral en la que participó 90% aproximadamente de la población habilitada. Quienes no votaron por motivos justificados podrán hacer el trámite para demostrarlo luego del balotaje a través de la página web de la Corte Electoral o en forma presencial en las juntas electorales departamentales. Ya se puede proyectar cómo va a estar integrado el Senado de la República. Con respecto a la Cámara de Diputados, puede haber alguna duda sobre quiénes van a ocupar esos cargos, porque eso depende de otras operaciones que habrá que hacer después del escrutinio definitivo o departamental. Ustedes saben que una vez cerrado el horario de votación se hace un primer escrutinio por los integrantes de la mesa frente a delegados naturalmente, y después el martes comienza el escrutinio departamental o definitivo en cada una de las juntas electorales departamentales, también frente a la presencia de delegados. Se revisa el escrutinio primario en la medida en que haya algunas cosas que corregir, porque siempre y se reciben los recursos que se hayan interpuesto, se resuelven y en definitiva queda consolidado el resultado final que va a servir para realizar las adjudicaciones y posteriormente las proclamaciones. Ministro, ¿cómo transcurrió la jornada en cuanto a demoras y denuncias de listas? Bueno, nosotros tenemos una evaluación positiva, no hubo mayor interposición de recursos o quejas, hubo algunas, sí, no más allá de algún episodio lamentable que no tiene que ver con el proceso electoral, como el fallecimiento de una persona después de votar, que ocurrió en Aires Puros, no hubo ningún incidente de carácter extraordinario. Bien, y según datos oficiales, en el próximo periodo el espacio 609 será el que tenga más bancas en el Parlamento y tendrá 9 en el Senado. Y atención, porque en el Partido Nacional el sector más votado fue Alianza País, que en el próximo periodo de gobierno tendrá 4 bancas en la Cámara Alta.
El Frente Amplio logró la mayoría parlamentaria en la Cámara Alta con 16 senadores, 10 hombres y 6 mujeres. El Partido Nacional obtuvo 9 senadores, 8 hombres y 1 mujer, y el Partido Colorado 5, todos varones. Los senadores electos por el MPP serían Alejandro Sánchez, Blanca Rodríguez, Cristina Lustenberg, Daniel Cayani, Sandra Lazo, Sebastián Sabini, Cecilia Cairo, Alfredo Frati y Lucía Echeverri. Democracia Avanzada, lista 1001, logró 2 senadores, Óscar Andrade y Constanza Moreira. Sereñistas 1 y es Mario Vergara. El Abrazo 1 y es Edgardo Ortuño, suplente de Lustenberg. Y la Amplia 1, que es Carolina Cose, cuya suplente es Silvia Nane. A ellos se suman una banca de Felipe Carballo, de Compromiso Uruguay, y otra banca de Gonzalo Sibila por el Partido Socialista. En el Partido Nacional, los 4 senadores de Alianza País son Javier García, Sergio Botana, María Fajardo y Sebastián da Silva. Aire Fresco obtuvo 3, Martín Lema, Álvaro Delgado y Graciela Bianchi. De Centro 1, que es el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y la Unidad Nacional 1, que es Luis Alberto Heber. En el Partido Colorado, Vamos Uruguay logró 2 bancas en el Senado, una de Pedro Bordaberry y otra de Tabaré Viera. Unir 2 de Andrés Ojeda y Gustavo Subía, y Compromiso Colorado 1 con Robert Silva. En la Cámara de Representantes, mientras tanto, el Frente Amplio llegaría a 48 bancas, según los datos del escrutinio primario, aunque la confirmación de estos datos, que difícilmente cambien, todavía depende de los escrutinios departamentales y, naturalmente, el conteo de los votos observados. Siguiendo con la Cámara Baja, pasando a otros lemas, el Partido Nacional llega a 29 bancas, o llegará cuando comience el próximo periodo, el Partido Colorado a 17, después Cabildo Abierto obtiene 2 y el Partido Independiente 1, lo que totaliza 49 bancas si sumamos a los partidos de la actual coalición de gobierno. Además, aparece Identidad Soberana con 2 bancas también en la Cámara Baja. Bien, y otro punto de vista de esta nueva conformación del Parlamento es un descenso en la representación femenina. Julieta Núñez Tomás nos ahonda en este tema y nos cuenta un poco más qué es lo que pasa y qué simboliza esto, Julieta. Bueno, Nati, está por verse todavía esto que mencionabas. Vamos a hablar ahora con la politóloga Nikki Johnson, como habíamos adelantado, sobre la representación de las mujeres en el Parlamento para el próximo periodo. Buenas tardes, Nikki, gracias por estos minutos. Comentame cuál es la apreciación que se tiene desde la ciencia política, desde tu disciplina, del fenómeno mujeres electas en 2024. Bien, lo que estamos viendo, todavía no tenemos los datos definitivos, pero lo que estoy viendo, el Senado está bastante claro, el panorama, ¿no? Ya se sabe cuántas bancas gana cada lista. En representantes tendríamos que esperar el escrutinio final para saber algunos detalles, pero lo que estamos viendo es un panorama muy parecido a las últimas elecciones, que no va a haber un aumento significativo de la cantidad de mujeres electas. De hecho, lo que yo estoy viendo es que en el Senado va a haber 8 senadoras nuevamente, ¿sí? Es decir, ya van 3 elecciones en las cuales se llega a ese número. Y en la Cámara de Representantes sí parece que habrá un pequeño aumento, ¿no? Por ahora, según los datos publicados en Montevideo Portal, estoy contando 23 diputadas electas. Hay algunas bancas para definir, por ejemplo, dentro de las bancas correspondientes al Frente Amplio en Montevideo. Hay 7 bancas que no se sabe todavía a qué lista van, pero siendo que la mayoría de las listas son encabezadas por varones, lo más probable es que esas listas, estas 7 bancas que van a ser distribuidas entre 7 listas diferentes, que entren varones, que no entren mujeres por estas listas. La representación de la que estábamos hablando en ambas cámaras está rondando en senadores más o menos el 30%, en representantes un 24-25%, o sea, entre el 20 y el 30% en ambas. Esto muestra muy claramente el sistema de ley de cuotas que tenemos hoy en día. Bueno, es una pregunta que te hago en realidad si esto representa, porque durante este periodo se discutió la paridad justamente. ¿Qué efectos tienen estas leyes en la representación femenina? Bueno, lo que estamos viendo, como vos bien decís, es el efecto del
el techo que pone la ley de cuotas, porque en realidad, aunque la ley está pensado como un piso mínimo, la aplicación minimalista en la mayoría de las listas, es decir, ponen solo una mujer en el tercer lugar de la terna, tiene un efecto de techo, ¿no? Y lo que vemos con respecto a la paridad es donde va a haber más mujeres electas, es justamente dentro del Frente Amplio, que sí aplica un criterio de paridad a sus listas, y esto hace que entre, ¿no?, los legisladores electos por el Frente Amplio va a haber una cantidad mayor de mujeres que en los otros partidos. De todas formas, en total, como decís, no vamos a tener un aumento muy grande. Capaz que un aumento de unas 4 mujeres más en la Cámara de Representantes, pero también hay que ver después si efectivamente todas asumen o no la banca. Y tenemos un solo caso identificado hasta ahora, donde hay una mujer que da una mujer electa al Senado, que es Cristina Lustenberg, que estaría electa por 2 listas, por la lista que encabeza del Abrazo y también ocupando un lugar en la lista del MPP, y en ambos casos su suplente es Ortuño. Entonces ahí se pierde, entre comillas, un lugar de una mujer. Pero más allá de estos detalles, el cambio no es muy grande y vamos a tener un parlamento que otra vez, donde las mujeres, la representación femenina llega a más o menos un 25%. Gracias, Niki. No, gracias a ustedes. Sobre todo son importantes estos números teniendo en cuenta cuánto representa la población femenina en Uruguay, y estamos hablando de una democracia representativa que no llega a representar en temática de género la población uruguaya. Continúen ustedes, compañeros. Presenta Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Seguimos en campaña, nos vamos al contacto con Martín Duarte, que está en un acto, un plenario de la lista 404 del Partido Nacional. Martín. Así es, Natalia. Bueno, en estas primeras valoraciones que hay, transcurridas ya 24 horas de lo que fue el cierre de la jornada de ayer, ya de cara a lo que va a ser el próximo 24 de noviembre, la 404 tiene su plenario. La segunda lista más votada dentro del Partido Nacional, estamos con la senadora Graciela Bianchi para hacer una primera valoración de lo que dejan los números, de cómo quedaron conformadas las cámaras y en particular, bueno, el trabajo que va a encarar ya desde el día de hoy el Partido Nacional de cara al próximo balotaje. Bueno, senadora, gracias por recibirnos. ¿Qué primera valoración hace de cómo quedaron conformadas las cámaras y de la votación también del Partido Nacional? Bueno, en primer lugar, una compañera de ustedes, creo que se llama Lado B el programa, que auguraba que a mí me iban a tirar para afuera de las listas. Soy senadora y fui reelecta, así que primera aclaración, que espero que me pida disculpas, pero encantada de contestarte a vos, que nos conocemos bastante del Parlamento. Bueno, la primera valoración es que siempre que vota la población es bienvenido. Quedó una composición del Parlamento muy complicada, tanto para el Frente Amplio, para la coalición Frente Amplio, como para la coalición multicolor, porque gane quien gane, vamos a tener un Parlamento trancado. En la medida en que hay mayoría para el Frente Amplio en la Cámara de Senadores, no hay mayoría en la Cámara de Diputados para ninguno de los dos bloques, y eso es dificultoso para gobernar, gobierne quien gobierne. Esa es una de las conclusiones que a mí como demócrata me importa. Después hay ingresos de personas que a mí no me agradan nada, pero yo acepto las ideologías políticas de todo el mundo, pero no los antisistemas, como Salle. Salle es un antisistema, se nutrió de decir cualquier disparate de todos nosotros, desde narcotraficantes hasta corruptos y ladrones y todo lo demás, y hubo gente que lo votó. Esa es una segunda preocupación. ¿Cómo explica brevemente ese voto? ¿Es un voto castigo al sistema? ¿Cómo se entiende el ingreso de Salle justamente con ese discurso? Yo espero a los politólogos que hagan un análisis científico, ¿no? Creo que cuando se hacen discursos y se hacen de todos lados en contra del sistema político, como que somos cualquier cosa menos lo que realmente somos, que somos trabajadores, terminamos con este tipo de gente que se dedica a atacar el sistema democrático. En consecuencia,
Yo lo interpreto por ahí, y que haya gente que sea capaz de votarlo, bueno, es muy preocupante, menos de lo que se pensaba, pero bueno, sí, creo que llegó a 2 diputados, así que para mí es preocupante, seguramente ahora me dirá de todo, pero yo ya estoy acostumbrada porque a mí me ha dicho de todo y que me lo siga diciendo, y bueno, esa es la conclusión. Ahora, eso es una preocupación que tenemos, pero lo debemos tener todos. Yo creo que la ciudadanía votó para que nos pongamos de acuerdo. No es que lo calcule haciendo matemáticas, pero de alguna manera la población dijo pónganse de acuerdo, esperemos ponernos de acuerdo en las grandes cosas en las que tenemos coincidencia entre las dos coaliciones. Y bueno, y ahora seguir trabajando. Nosotros ya empezamos el miércoles a recorrer por lo menos los senadores electos por departamentos del interior y la fórmula por otros departamentos. ¿Usted entiende que quedó mejor parado el Partido Nacional o la coalición de cara al balotaje en función de lo que brindaban las encuestas? Y por otro lado, ¿entiende que hay una correlación a nivel de porcentajes, que todo votante de la coalición vota en este caso a Delgado en un balotaje? Ustedes tú me lo habrás oído decir más de una vez, que cuando se abran las urnas. Bueno, sí, se quedó mejor posicionado. Hay más votos de lo que las encuestas nos daban. Hay que ver si se retienen o no, hay que trabajar porque es un voto muy variopinto. No sabemos exactamente qué movimientos va a haber. Yo le consulto por el peso que tienen los intendentes muchas veces en lo que es la instancia legislativa, ¿no? En el voto legislativo. Sí, pero la verdad es que en estas elecciones el peso de los intendentes no se vio mucho. A mí me gusta decir la verdad. Es decir, el Partido Nacional tiene 5 departamentos, nada más retuvo. En consecuencia, ahí los intendentes me parece que se preocupan por las elecciones municipales. Y eso es una realidad. Y yo lo que creo que claramente la coalición tiene que ir rápidamente a hacer bajo un mismo lema. O sea, lo mismo que hace el Frente Amplio. Tienen más de 40 grupos, son una coalición, pero en el momento de las elecciones suman. Nosotros tenemos más votos, pero perdimos bancas. Esas cosas en un régimen democrático proporcional como el nuestro no se pueden dar, pero la culpa no la tiene nadie. Simplemente que hay que modificar las normas constitucionales. Senadora, muchas gracias por estos minutos, muy amable. La senadora Graciela Bianchi, haciendo una evaluación de lo que dejó la foto de la jornada de ayer, en particular a la conformación de las cámaras, y también una valoración de cara al balotaje. Presentó Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Y 6 partidos obtuvieron representación parlamentaria en las elecciones nacionales y sus legisladores y legisladoras asumirán el próximo 15 de febrero. Claro, y los restantes 5 partidos que presentaron listas y por ende candidaturas no consiguieron acceder al Parlamento. Según el escrutinio primario, el Frente Amplio fue el partido más votado por 6ª elección consecutiva, con 1.057.515 votos, unos 108.000 votos más que en 2019. El Partido Nacional fue el segundo lema en votos por 5ª elección consecutiva y obtuvo 644.147, unos 52.000 votos menos que hace 5 años. El Partido Colorado fue el tercero en votación por 5ª vez seguida, llegando a 385.685, cerca de 85.000 votos más que en 2019. El cuarto lugar fue para Identidad Soberana, que en su debut electoral obtuvo 64.735 votos. Cabildo Abierto quedó quinto con 59.000 sufragios, lo que representa una pérdida de cerca de 210.000 votos con respecto a 5 años antes. El sexto en votación fue el Partido Independiente, con 41.206, lo que representa un crecimiento de cerca de 18.000 voluntades. Dentro de los lemas que no entraron al Parlamento, el más votado fue el Partido Constitucional Ambientalista, que llegó a 11.691 votos. En octavo lugar quedó Unidad Popular Frente de Trabajadores, que cosechó 9.951 sufragios, lo que equivale a una pérdida de 10.000 votos con respecto a hace 5 años, cuando tampoco había obtenido representación parlamentaria. El noveno lema en votos fue el Partido Ecologista Radical Intransigente, con 9.152, es decir, que perdió cerca de 24.000 votos con respecto a 2019, lo que determina que para el próximo periodo también perderá la banca que tiene en este momento en la Cámara Baja. En décimo lugar terminó Por los Cambios Necesarios, partido debutante fundado por personas
que antes pertenecieron al movimiento Un Solo Uruguay, que sacó 3.128 votos. En el 12º y último lugar salió otro partido nuevo, Avanzar Republicano, que postuló a la presidencia al exdirigente colorado y director nacional de turismo Martín Pérez Banchero, que sacó 1.866 votos. Más evaluaciones de la jornada electoral. El senador frente amplista Daniel Casciani, que resultó electo en las elecciones justamente de este domingo en su banca en el Senado, destacó la votación de su sector, el espacio 609, y la tildó de histórica. Aseguró que la bancada del Movimiento de Participación Popular garantizará la gobernabilidad a un eventual gobierno de Yamandu Orsi. 9 senadores y unos tantos diputados, tanto voy a terminar de definirse las bancas porque ahí también hay el voto a voto, pero vamos a tener una representación importante también en la Cámara de Diputados y bueno, y sin duda creo que es un gran resultado, luego también de un gran trabajo, un gran esfuerzo que hemos hecho los 609 a lo largo y ancho de todo el país. Hicimos más de 2.000 actividades en esta última instancia de la campaña electoral, aportándole al Frente Amplio también una dinámica por lo menos más territorial. Y bueno, al mismo tiempo creo que la ciudadanía también terminó acompañando con la adhesión de su voto. Es una votación histórica, más de 430.000 votos más o menos en la 609. Creo que debe ser la primera vez que una lista desde el año 2004 de manera consecutiva es la lista más votada del país, ¿no? Y hoy la 609 tiene la misma cantidad de senadores que el Partido Nacional, ¿no? Sin duda eso es una foto muy simbólica. Esto también asegura darle gobernabilidad a un próximo gobierno del Frente Amplio, porque va a haber una bancada del Frente Amplio que va a tener una representación muy importante y una 609 que también va a estar muy presente. Y bueno, creo que también eso nos va a permitir ahora desplegar en este último tramo de la campaña eso que mejor sabemos hacer, que es ir casa por casa, hablar con los vecinos y vecinas, sobre todo aquellos que de repente no acompañaron a Yamandu en primera instancia y que lo ven como un candidato que podrían apoyar, más allá de ser del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, de Cabildo Abierto. Y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que aún no está definida la fecha del debate presidencial entre Yamandu Orsi y Álvaro Delgado, que es obligatorio por ley desde el año 2019. Y dijo que tiene disposición a reunirse con Gustavo Salle, líder de Identidad Soberana, desde anoche diputado electo, por lo menos con los votos necesarios para asumir una de las 2 bancas obtenidas por su partido. Y también dijo Pereira que podría reunirse con representantes o integrantes de los distintos partidos que no ingresaron incluso al Parlamento. Nosotros vamos a ir a buscar todos los votos que sean posibles. Obviamente quienes votaron a Salle, uno tiende a pensar que son más cercanos al voto frente amplista. También es verdad que hay bastante evidencia que eso es así y que entre Delgado y Orsi van a votar a Orsi, pero hay otros sectores políticos que o no llegaron a la Cámara o estuvieron cerca, que también tienen mayor cercanía con Orsi, pero con todos ellos hay que ir a hablar. ¿Quién? ¿El Cabildo Abierto, el Partido Independiente? Votantes del Partido Independiente sin duda, pero también el PERI, también el 26 de marzo, la Unidad Popular. También hay que pensar en otros sectores y también hay que pensar en sectores progresistas de los partidos tradicionales que probablemente no estén tan de acuerdo con votar a Delgado con Ripoll para ser presidente y vicepresidenta. Pero eso hay que analizarlo con cuidado en este mecanismo republicano que tenemos de poder convivir todos en una casa común y luego elegir al presidente como ayer en una fiesta democrática, ¿no? En la otra vereda, referentes de los partidos de la actual coalición de gobierno se reunieron esta tarde en la sede del Partido Nacional para comenzar a delinear el contenido principal de lo que definen como un nuevo compromiso por el país. Y tras ese encuentro, la candidata a la vicepresidencia del Partido Nacional, Valeria Ripoll, dijo que el respaldo de la población al proyecto político que encabeza fue contundente. Ripoll explicó cómo se enfrenta a las resistencias que puede haber dentro de la coalición de gobierno por su militancia pasada. Yo creo que con la votación de ayer quedó en evidencia que todo lo que estuvo arriba de la mesa en la campaña electoral no era real. Obviamente yo hoy soy la candidata de la coalición, pero pensemos en la votación que se planteaba para mi partido y lo que fue el resultado electoral. Por lo tanto, tanto el resultado en cuanto al apoyo del propio Partido Nacional y de toda la coalición, creo que ayer quedó demostrada y tanto Álvaro como yo somos los candidatos de la coalición, compartimos un programa, compartimos ideas y compartimos cómo hay que llevar adelante el país. Entonces creo que hoy por hoy no hay ninguna duda. La candidata oficialista a la vicepresidencia justificó la decisión de que no hiciera uso de la palabra durante el acto realizado ayer por la noche, al cierre de la jornada de las elecciones, por los partidos de la coalición de gobierno.
Yo no sentí la necesidad tampoco de hablar, estoy muy convencida de el candidato que tenemos, que es el candidato de todos. No me parecía necesario, no es algo que hay que demostrar qué habla la candidata a la vicepresidencia. La verdad creo que no requiere ninguna explicación. Yo tengo mucha confianza de lo que es Álvaro Delgado, de la calidad de candidato, y dijo todo lo que yo podría haber dicho. Entonces, creo que somos bien distintos y eso claramente está. Álvaro no necesita respaldo, no necesita que yo hable por él, no lo necesitó en la campaña electoral, no fue un candidato que se escondió ni que lo escondió nuestro partido, fue a todos los lugares que lo invitaron, fue a todos los programas, a todas las entrevistas, estuvo permanentemente ante la opinión pública dando explicaciones y mostrando su capacidad y bueno, creo que quizás sean otros los que tienen que explicar por qué necesitan otro tipo de estrategia. Y el ex candidato presidencial colorado y ahora senador electo, Andrés Ojeda, sostuvo que la actitud de su partido será determinante para ganar el balotaje. Por el lado de Cabildo Abierto habló el líder partidario, Guido Manini Ríos, hasta ayer candidato a la presidencia, que no pudo renovar su banca en el Senado, no fue electo senador, y dijo que pese a la mala votación de Cabildo Abierto, él entiende que su partido sigue teniendo peso en la opinión pública y en la población. Hoy somos el segundo socio mayoritario y evidentemente somos un porcentaje importante del voto coalición, por lo cual también entendemos que nuestra actitud para con este mes es desnivelante en cómo se resuelva la elección del mes de noviembre y el futuro del Uruguay de los próximos 5 años. El dirigente colorado y senador electo Andrés Ojeda sostuvo que el presidente Luis Lacalle Pou fue una de las primeras personas que lo llamaron para darle aliento. También fue consultado por el liderazgo del Partido Colorado en relación a Pedro Bordaberry. Claramente no hay ninguna disputa de liderazgo en ese sentido porque aparte los votos nos siguen sosteniendo. De hecho, con Pedro para ver cuáles son las prioridades. Pero por supuesto, pero nos hubiéramos reunido en cualquier resultado electoral, desde ya. Aparte que hay un solo partido que tiene que consolidar en el Parlamento el crecimiento que logró en la urna. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se refirió a la votación de su partido. Va a ser tan cerrado el resultado final que el peso de Cabildo Abierto también sigue siendo significativo hoy con sus 60.000 votos como lo fue hace 5 años con sus 270.000. Es decir, es importante la propuesta que se haga, es importante escucharlo también a Cabildo Abierto. Eso es lo que nosotros entendemos y creo que lo entienden todos, lo entiende también Álvaro Delgado. Ahora pasamos a otras tiendas. Identidad Soberana, la gran novedad y una fuerza que salió muy bien parada de estas elecciones, tiene como una de sus dirigentes a Alejandra Carro, que destacó justamente la votación de ese partido liderado por Salle. Y dijo que desde la coalición de gobierno ya contactaron a su partido en busca de apoyo para el balotaje y aseguró que las personas votantes de Identidad Soberana son apasionadas. Acá se le dio un mensaje a los políticos. Se les da un mensaje muy importante que es: no queremos más mentiras, no queremos más pandemias, no queremos más farsas como la del cambio climático y como todo ese menjunje de cosas que nos vienen metiendo de a poquito, que vienen de la mano de la Agenda 2030. ¿Cómo definirías el votante de Identidad Soberana? El votante es un votante apasionado, es un votante que idolatra al líder y que aparte es un votante que despertó o está despertando y empieza a conocer la realidad de lo que es la política internacional. Y hay gente que quiere un poco detractar la imagen de Gustavo, como tirándolo para el lado del viejo loco, votá al viejo loco, como decía la canción. Pero Gustavo es un tipo muy coherente, que tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Él para mí es un amigo, un compañero, un gran compañero, una persona que tiene una cultura impresionante que honestamente, y esta es mi opinión, a la gente que está hoy integrando la Cámara se la come en 2 panes. Consultada si Identidad Soberana recibió algún contacto de los bloques que se enfrentarán en el balotaje, buscando su apoyo, Carro manifestó. Ya se intentaron acercar. ¿Quiénes? Partido Blanco y Partido Colorado, pero ¿Recibieron llamadas? Sí, no, yo no, las recibió Gustavo,
pero nosotros tenemos una postura firme con la cual vamos a seguir siendo fieles a nuestros votantes, que es la de no hacer coalición con nadie y votar anulado. Bien, según un relevamiento de MBD Noticias, ninguno de los partidos políticos recibió autorización de las personas artistas involucradas en las canciones que se emitieron ayer en los diferentes comandos de campaña. Y desde la Asociación General de Autores del Uruguay, AGADU, le informaron a MBD Noticias que no hubo pagos justamente por el uso de esas músicas. La utilización de las bandas sonoras en los comandos de los partidos políticos no pasó desapercibida en la jornada de elecciones, mientras el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, utilizó como apertura y cierre de su discurso el tema Llenos de Magia, de la Vela Puerca. El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, optó por Ciudad Mágica de Tambiónica, mismo tema utilizado por Mauricio Macri en los festejos de su búnker en el año 2015. MBD Noticias se puso en contacto con Juan Sass, manager de la Vela Puerca, y Cristian Merchot, manager de Tambiónica en Argentina, quienes afirmaron que ninguno de los grupos recibió un pedido por parte de los comandos para utilizar el uso de sus temas. Si bien Sass de la Vela Puerca confirmó que en estos días evaluará si entienden que hay un daño moral en la utilización de sus canciones, el representante de la banda argentina señaló que están usando una propiedad sin permiso de uso, salvo que el Partido Nacional no crea en la propiedad privada. Me sorprende mucho, más de un país tan serio como en Uruguay, manifestó. Consultado sobre el tema, el secretario general de AGADU, Diego Drexler, manifestó que todos los partidos políticos no están pagando el derecho de autor por la emisión de música en sus actos políticos, y señaló que debe haber una consulta expresa a sus autores para la asociación de una composición musical con una imagen política. El autor puede elegir o no dar una autorización en el caso que así lo entienda, y tiene derecho a percibir una remuneración económica en el caso que autorice la asociación de su música con un candidato político, como ocurre con cualquier producto publicitario, manifestó Drexler. Como antecedente en la campaña argentina, la banda de punk rock La Renga solicitó mediante un comunicado que el actual presidente argentino Javier Milei dejara de utilizar Panic Show en las aperturas de sus eventos. Ahora nos vamos al contacto con Diego Martini, que está en la Huella de Sereñi, en la sede del Frente Amplio, donde se produjo una reunión entre Yamandu Orsi, Carolina Cose y el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira. Diego, ¿es así? Así es, compañeros, como anunciábamos, una reunión que duró 1 hora y media donde Carolina Cose y Yamandu Orsi, la fórmula del Frente Amplio, se reunieron con Fernando Pereira, presidente de esta fuerza política, Verónica Piñeiro, la vicepresidenta del Frente Amplio, y también estuvieron en la reunión Alejandro Sánchez, coordinador de campaña por el lado de Yamandu Orsi, y también estuvo Daniel González, prosecretario de la Intendencia, que va a acompañar en la campaña a Carolina Cose en una visión estratégica. También está previsto que el comando cercano sume a por lo menos una persona más para poder trabajar de cara al 24 de noviembre al balotaje, y uno de los nombres que surge es el de Óscar Andrade, senador del Partido Comunista. Es una de las posibilidades para que se sume justamente a esta campaña de cara al 24 de noviembre. Mañana a las 14 horas va a haber secretariado ejecutivo del Frente Amplio, también con la presencia de Orsi y Cose, para seguir trabajando en la estrategia que tiene que presentar esta fuerza política para los días que tiene de cara al balotaje. Uno de los aspectos es que el próximo miércoles ya comenzarán una gira por el interior del país. Se está muy conforme justamente por esta votación en el interior, donde hubo un enorme triunfo en varios departamentos, pero se entiende que también se tiene que seguir trabajando en ese punto. También se habló y se adelantó un poco lo que podría llegar a ser el eventual debate, lo que va a ser el debate obligatorio que hay entre los dos candidatos, entre Orsi y Álvaro Delgado, que podría llegar a ser el 17 de noviembre, es decir, una semana antes, domingo 17 de noviembre. Desde el Frente Amplio, preparan también esta posibilidad porque entienden que es una instancia clave para el candidato Orsi para poder debatir con Álvaro Delgado. Como les decía, entonces, mañana habrá secretariado ejecutivo con
son varios integrantes entonces del Frente Amplio que van a recibir a la fórmula y que van a justamente pensar estrategias y sobre todo enfatizar en esto de salir al interior a seguir buscando el voto a voto. No hubo declaraciones a la salida de esta reunión, lo cual sorprende. Si bien hoy hubo declaraciones de Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, no hubo ninguna declaración a la salida de esta reunión. Está previsto que el candidato Yamandu Orsi ya hoy brinde una entrevista a un medio televisivo y mañana también lo va a hacer a otro medio televisivo. Por lo pronto esa es la actividad que tendrá entonces el candidato del Frente Amplio. Y ahora momento de análisis post-electoral y prebalotaje, por más que falta todavía cerca de un mes. Está Eduardo Botinelli y le pedimos naturalmente que adelantara su columna de esta semana para, con los datos bien fresquitos, hablar de lo que dejó el domingo y de cómo empieza la carrera rumbo a la segunda elección o segunda vuelta. Eduardo, gracias por estar y bienvenido. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Te propongo empezar en primer lugar evaluando, en un sentido general, destacando lo que te parezca más importante, lo que ocurrió ayer. Bueno, sí, sin entrar en las cifras que ya se han manejado mucho, hay datos cualitativos importantes que hacen a lo que viene hacia adelante. Podemos ver cuantitativamente el peso de los bloques, pero desde el punto de vista de la representación parlamentaria ha tenido unos resultados que son muy importantes y otros que despiertan incertidumbres o respuestas que tienen que dar quienes van a estar compitiendo a partir de ahora. Claramente el senador 16 del Frente Amplio termina, digamos, generando un hecho muy relevante, porque una cosa es una competencia de 15 senadores contra 15 senadores y quien define es la vicepresidenta, el cargo que termina ocupando el puesto 31 en la Cámara de Senadores. Eso sería una eventual mayoría sujeta al resultado del balotaje. Exactamente, esa sería el escenario de más paridad en ese caso. Bueno, tener el senador 16 lleva a que ninguna posibilidad tiene la coalición de tener una mayoría en la Cámara de Senadores. Pero en la Cámara de Diputados pasó algo distinto y esto sucede porque hubo un hecho importante y es que volvemos a tener un Senado con 3 partidos nada más. La no entrada de ningún otro partido llevó a que el Frente Amplio alcanzara la banca 16, por más que en algún momento estuvo en disputa incluso alguna del Partido Nacional, pero digamos, la banca 16 termina dándose fundamentalmente porque no hay otros partidos disputando, por lo tanto la base de cálculo es mucho menor porque hay menos partidos compitiendo por las bancas. En la Cámara de Diputados, como sí participan más partidos, porque está el ingreso de Cabildo Abierto con 2 bancas, del Partido Independiente con 1 banca y de Identidad Soberana con 2 bancas, hace que la distribución de las bancas sea distinta y llevó al Frente Amplio con 48 bancas y la suma de los partidos de coalición 49. Entonces, tenemos un escenario donde el Frente Amplio claramente tiene su mayoría en el Senado, pero no tiene ni mayoría propia y además tiene menos bancas que la suma de los partidos de la coalición. Y Salle, ya estábamos viendo, no va a aparecer como un socio, ¿no? Entonces, lo que aparece ahora es, por un lado, desde el Frente Amplio, cómo transmite el mensaje y la importancia de la banca 16. No es fácil entender para la totalidad de la población cuál es el peso, la importancia que tiene eso. El otro es, bueno, al otro sector que quizás sí mire con más lupa, cómo va a ser para no teniendo mayoría en diputados, gobernar en caso de ser gobierno. Y al revés, es el desafío para la fórmula Delgado-Ripoll, digamos, ¿no? Y Delgado-Ripoll tiene la fórmula doble, porque no tiene mayoría en diputados, tampoco tiene posibilidad de hacer alianza con otro, porque no lo va a hacer con Salle, y del otro lado está el Frente Amplio, y además no tiene posibilidad de alcanzar la mayoría en el Senado. Entonces, de los dos lados van a tener que explicar un poco más, con una ventaja clara del Frente Amplio en términos de tener ya asegurada la mayoría parlamentaria en el Senado. Antes de empezar con la carrera del balotaje, un mínimo comentario. ¿Cuánto, en términos prácticos, facilita a un eventual gobierno, para el caso de que le tocara ser presidente a Orsi, tener la mayoría en el Senado aunque no la tenga en la Cámara Baja? ¿Hay cuestiones prácticas que deja a salvo ese escenario o en lo global la complicación en todo caso es que hay que negociar la mitad pero hay que negociar igual? No, la mayoría de las cosas relevantes, importantes, pasan por las 2 cámaras o por la Asamblea General.
hay trámites que van solo por el Senado, venias, ¿no? Es decir, pero en realidad en general son trámites, salvo alguna cosa que se tranque por algún antecedente muy complicado. En general son trámites los que se llevan ahí. Entonces, no aparece como un diferencial en sí mismo para el funcionamiento tenerla, sí, en el Senado. El problema está en no tenerla en diputados. Otra pregunta bien breve, pero en este caso que le cabe, digamos, a cualquiera de las dos posibilidades de nuevo gobierno. ¿Qué pasa con, por ejemplo, las mociones de censura de ministros o ministras cuando un gobierno no tiene la mayoría en el Senado y en la Cámara Baja, o por lo menos en una de esas cámaras? Y bueno, queda una situación media de bloqueo, ¿no? Es decir, en realidad lo que se necesita siempre es el respaldo parlamentario, y al no tener mayoría propia va a necesitar la negociación. En realidad el principal punto que tenemos hoy, que es diferente a todo lo que hemos tenido, por lo menos en las últimas décadas, es la necesidad de negociación entre los bloques que se fueron conformando. Si es que los bloques siguen tal como están, ¿no? Porque también hay un tema planteado arriba de la mesa, y es, la coalición tiene tres funciones. La coalición electoral, es decir, se juntan determinados partidos, conforman un programa único o alguna propuesta única para competir y triunfar. Si triunfa, va a ser una coalición legislativa para legislar, parlamentar, y cabe la posibilidad, o no, puede no incluirse, una coalición de gobierno. Bueno, si la coalición no gana, la coalición de gobierno ya no va a existir, no tiene posibilidad. Y la coalición legislativa y parlamentaria hay que ver cómo se desarrolla, es decir, cuál es el planteo presente y futuro de la coalición, en función también de cómo quedó armada, que es un cambio muy importante que surge de esta elección. Para cerrar, ahora sí pensando en lo que viene, ¿no? Porque de alguna forma del punto de partida ya hablamos con estos aspectos que destacaste de lo que dejó la votación de ayer, domingo. ¿Quedaban, grosso modo, los escenarios de eventual balotaje Delgado-Orsi de Factum, la empresa en la que te desempeñás, hechos antes de las elecciones nacionales? Bueno, ahí tenemos, primero, escenarios que el escenario de la elección de octubre de las encuestas fue muy similar a lo que efectivamente ocurrió. Por lo tanto, los ejercicios previos sirven para tener un panorama. Después de cómo se dan los hechos políticos, puede surgir transformaciones. Pero todos los estudios han mostrado distancia de Orsi sobre Delgado entre 3, 4 puntos, en algún momento 7, pero lo que no ha habido es lo contrario. E incluso en las encuestas de Factum, que siempre dieron a la coalición por encima del Frente Amplio, daba el escenario inverso en la segunda vuelta. Es decir, teniendo el escenario actual, 47% de votos de la coalición y 44% del Frente Amplio, el escenario hacia la segunda vuelta ya nos mostraba una situación invertida, si se quiere, ¿no? Y esto es esperable. Es esperable dos cosas. Primero, que la coalición pierda votos es esperable. La gran incógnita es cuánto. Si se parece mucho más al año 99, donde Valle perdió cerca de 2 puntos porcentuales, o seguramente no a la del 2019, donde hubo una pérdida mucho mayor, de los en torno de 7 puntos. De la calle Pou. De la calle Pou en 2019. Lo otro es que siempre, en todos los balotajes, la candidatura del Frente Amplio votó más que lo que votó el Frente Amplio en la primera vuelta, en el entorno de 4 a 5 puntos porcentuales. La última fue 8. La última tiene algunas características muy particulares que no es comparable a la situación actual. Y lo último, con respecto a lo que decía de cómo quedó la coalición. La coalición cambió su arquitectura. Teníamos una coalición donde teníamos una cabeza, 2 jugadores del medio, digamos, en términos de peso político, y que eran bisagra absoluta para obtener la mayoría, y 2 jugadores menores, ¿no? El Partido Independiente y el Partido de la Gente. Hoy la coalición está armada con un jugador central, que es el Partido Nacional, mayoritario, un socio mayoritario, que es el Partido Colorado, y 2 socios minoritarios, que son Cabildo Abierto y el Partido Independiente. También son fundamentales para obtener mayoría porque quedó muy ajustado cualquier negociación que se pueda dar. Pero cambió esa fisonomía. Eso hace que la coalición quedó mucho más reducida que en 2019, tiene 7 puntos menos que lo que tenía en 2019, pero es mucho más compacta, ¿no? Por eso hablamos de que las pérdidas probablemente sean mucho menores a las del 2019. La duda es si están en el entorno de los 2,5 puntos o de 1,5 puntos, que es lo que sucedió
en 2014, 2009 y el año 99. Muchas gracias, Eduardo, y te esperamos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Seguimos haciendo MBD Noticias. Pausa mediante, no se vayan. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional, lo hacemos hablando de Bolivia, donde la situación sigue siendo sumamente compleja, luego de que este fin de semana una caravana que transportaba al expresidente Evo Morales fuera atacada a balazos. Hoy, el gobierno de Bolivia, a través de uno de sus ministros, se refirió al episodio y dijo que todo esto es un teatro que ha montado Evo Morales y que además agentes policiales que llevaban a cabo un control de rutina contra el narcotráfico fueron atacados por los partidarios de Morales. Sus seguidores han dicho que Luis Arce Catacora busca matarlo y que van a seguir profundizando las medidas de piquetes y cortes que desde hace 15 días vienen llevando a cabo en todo el país. El talento humano de la policía boliviana les pide que reduzcan la velocidad si identifican como efectivos del orden. Sin embargo, en vez de reducir la velocidad, imprimen mayor velocidad, sacan armas de fuego en contra de la humanidad y la integridad de la policía boliviana, realizan disparos de fuego desde un vehículo en contra de la vida y la integridad de los efectivos de la policía boliviana y en contra de los vehículos que estaban siendo utilizados en materia de lucha contra el narcotráfico. En conferencia de prensa, el ministro Eduardo del Castillo afirmó que nadie le cree a Evo Morales el teatro que ha realizado y explicó que el hecho se registró cuando un vehículo se negó a detenerse en un control policial establecido por las fuerzas que luchan contra el narcotráfico y procedieron a sacar armas de fuego para disparar contra los uniformados. Del Castillo cuestionó al expresidente, sugiriendo que en su video sobre lo sucedido, Morales omitió mostrar que él y sus acompañantes fueron quienes dispararon a los agentes y han intentado quitarle la vida a un miembro de la policía boliviana. La intención, agarrarlo vivo o muerto, no interesaba. Eso era la orden del ministro de Gobierno y también, por supuesto, directamente de Luis Arce Catacora. Mientras tanto, seguidores de Evo Morales dijeron este lunes que el ex jefe de Estado está bajo resguardo y que el presidente del país, Luis Arce Catacora, tiene los días contados por supuestamente planificar el ataque armado de la víspera. El diputado del gobernante Movimiento al Socialismo, Gualberto Arispe, señaló que la intención del ataque a Morales fue aprenderlo para luego trasladarlo en helicóptero a la ciudad oriental de Santa Cruz con motivo de la investigación por estupro y trata de personas en su contra. El legislador también mencionó que el plan establecía que el suceso se manejara como un ataque de narcotraficantes o un ajuste de cuentas en caso de que el expresidente resultara muerto o herido, al tiempo que afirmó que las protestas sociales y el bloqueo indefinido de caminos que se mantiene desde hace 15 días se masificará en todo el país. Y en Brasil se llevaron a cabo elecciones municipales, la segunda vuelta de aquellas que no fueron resueltas hace un mes cuando se votó precisamente esta elección. Y allí la centro-derecha ha logrado un avance importante y sobre todo lo que se denomina el Centrão en Brasil, que es un grupo de partidos que están oscilando siempre dentro de la gobernabilidad. Los grandes derrotados, según los analistas, fueron el PT, pero también el bolsonarismo, que ha perdido terreno, pero entienden que todo esto también puede tener una incidencia más adelante en las elecciones del 2026. Brasil celebró este domingo la segunda vuelta de las elecciones municipales, donde la centroderecha, representada principalmente por partidos como el Movimiento Democrático Brasileño y el Partido Liberal, ha logrado victorias contundentes en importantes capitales, arrebatando el control a la izquierda y debilitando la influencia del bolsonarismo. El triunfo más destacado para la derecha ha sido la reelección de Ricardo Nunes como alcalde de São Paulo, quien obtuvo un 59% de los votos, superando ampliamente al candidato de izquierda Guilherme Boulos, quien contaba con el apoyo del presidente Lula en el resultado más significativo de estas elecciones. Otro triunfo relevante para la derecha ha sido la reelección de Sebastián Melo del MDB como alcalde de Porto Alegre, quien venció a la candidata del PT María do Rosario Nunes con un amplio margen del 61,55% de los votos, a pesar de la cuestionada gestión de Melo durante las inundaciones que azotaron la ciudad este año. A pesar de la derrota en San Pablo y Porto Alegre, el PT logró una victoria importante en Fortaleza, bastión tradicional de la izquierda en el noreste del país, donde el candidato petista Evandro Leitão ganó por un estrecho margen
margen al aspirante del Partido Liberal, devolviendo al PT el control de una capital estatal después de casi 7 años. Los resultados de las elecciones municipales sugieren una pérdida de influencia de Jair Bolsonaro en el panorama político brasileño, ya que su partido solo logró ganar en 2 de las 9 capitales que aspiraba a controlar, y porque la victoria de candidatos de derecha moderada sobre los bolsonaristas en varias ciudades muestra una fragmentación importante en los sectores conservadores. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Último bloque de MBD Noticias, cortito, con el tiempo. Claro, repaso del pronóstico del tiempo de Inumet, que ya compartimos en la pantalla sobre el cierre de la edición de hoy. Mañana, martes 29 de octubre, en Montevideo y el área metropolitana se espera un cielo claro, algo nuboso, con temperatura mínima pronosticada de 15 grados y una máxima bien alta, de 29. Miércoles similar, qué lindo ver el sol a pleno, sí. Miércoles 30 de octubre, igual pronóstico que el martes, 15 la mínima, 27 la máxima. Estamos llegando al final de la edición de hoy, que vino cargada de lo que dejaron las elecciones nacionales, y me imagino que habrá más de eso, con otras voces y otros encares, en Lado B, que ya está a punto de comenzar. Así será, así que quédense en la pantalla de TV Ciudad, y mañana las noticias a las 8, a las 13 y a las 18:55. Que pasen bien. Hasta mañana.